Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, qué alegría tenerlos por aquí. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que estoy seguro ha dado mucho de qué hablar, especialmente entre los seguidores de las telenovelas turcas y los romances que parecen sacados de la pantalla. Vamos a hablar de Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, ya sé lo que están pensando, otra vez ellos. Pero créanme, hay mucho más de lo que se ve a simple vista. Abrimos los ojos y miramos a nuestro alrededor, porque a veces, la realidad detrás de las cámaras es tan fascinante como las propias historias de amor que nos cautivan. Si aún no están suscritos a nuestro canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Denle a ese botón rojo que dice suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras. Será genial tenerlos dentro de nuestra comunidad. ¿Recuerdan Erkenci-Kuş, o como la conocimos en muchos lugares, Pájaro Soñador? Esa serie que nos robó el corazón, que nos hizo suspirar con la química innegable entre sus protagonistas, Can Yaman y Demet Özdemir. Desde el primer momento en que los vimos interactuar en pantalla, la chispa era palpable. Leyla y Can, esos personajes que nos hicieron creer en el amor a primera vista, en las segundas oportunidades y en la magia de encontrar a tu alma gemela. Pero, ¿qué pasa cuando esa química traspasa la pantalla? Cuando la ficción se entrelaza con la realidad de una manera tan intensa que el público no puede evitar especular. Eso es precisamente lo que exploraremos hoy. Analizaremos esa conexión que todos vimos, los rumores que surgieron, las apariciones públicas y sobre todo, cómo esta relación, o la percepción de ella, ha impactado en sus carreras y en la forma en que los fans los perciben. Can Yaman, ese actor turco que irrumpió en la escena con una fuerza arrolladora. Con su carisma, su físico y una intensidad interpretativa que dejaba a muchos sin aliento. Demet Özdemir, por su parte, una actriz versátil y talentosa, capaz de transmitir emociones profundas con una sola mirada. Juntos en Erkenci-Kuş crearon una dupla que se convirtió en un fenómeno. Sus escenas juntos eran pura electricidad. La forma en que se miraban, las sonrisas cómplices, la tensión romántica que se podía cortar con un cuchillo, todo contribuía a crear esa ilusión de que estaban viviendo su propio cuento de hadas. ¿Y el público qué hizo? Pues se enamoró de esa historia, de esos personajes y por supuesto, de la idea de que Can y Demet también estaban enamorados en la vida real. Los rumores, como suele suceder en el mundo del espectáculo, comenzaron a circular con fuerza. Cada fotografía juntos fuera del set, cada me gusta o comentario en redes sociales, era analizado al milímetro. Los fans se convirtieron en detectives, buscando señales que confirmaran sus sospechas. Y para ser honestos, había muchas señales. Su conexión parecía ir más allá de la actuación. Se les veía cómodos el uno con el otro, compartiendo risas, apoyándose mutuamente. Las entrevistas conjuntas transmitían una naturalidad y una complicidad que alimentaban aún más las especulaciones. Parecía que su química en pantalla no era solo un talento actoral, sino una manifestación de algo más profundo. Hubo momentos que se volvieron icónicos, no solo dentro de la serie, sino también en la vida real. Las alfombras rojas, los eventos promocionales, donde aparecían juntos, derrochando elegancia y esa familiaridad que enamoraba. Las redes sociales se llenaron de collages, de vídeos editados con sus mejores momentos, de mensajes de amor y admiración. Can Yaman y Demet Özdemir se convirtieron en la pareja dorada, en el sueño de muchos fans. Y es que cuando dos personas tan carismáticas y atractivas trabajan juntas y parecen tener una conexión tan especial, es difícil no imaginar un romance. Pero, ¿qué hay de la realidad? La línea entre la ficción y la realidad puede ser muy delgada, especialmente cuando la presión mediática y las expectativas del público son tan altas. A menudo los actores se ven envueltos en situaciones donde deben mantener un equilibrio delicado. Por un lado, está su vida privada, que desean proteger. Por otro está la imagen pública que han construido y que sus seguidores anhelan ver plasmada en la vida real. Fue el caso de Can y Demet. Lo cierto es que hasta cierto punto ambos admitieron, de forma más o menos directa, que existía una relación especial entre ellos. No llegaron a confirmar un noviazgo oficial y público de manera rotunda, pero tampoco lo negaron categóricamente. Sus palabras solían ser un poco ambiguas, dejando espacio para la interpretación. Somos grandes amigos, tenemos una conexión muy especial, trabajar con Demet es un placer, frases que si bien son verdaderas en muchos casos, también pueden ser una forma educada de eludir preguntas más personales.
Y en el mundo de las telenovelas, esta ambigüedad a menudo juega a favor de mantener el interés y la magia. Analicemos un poco más la dinámica. Can Yaman, conocido por su personalidad extrovertida y su presencia magnética, a menudo se mostraba muy abierto en sus interacciones. Demet Özdemir, quizás un poco más reservada pero igualmente carismática, parecía responder a esa energía. Juntos creaban un contraste interesante que atrapaba. Las escenas románticas de Erkenci Kuş eran tan convincentes que para muchos, era imposible separarlas de la vida real. Los besos, los abrazos, las miradas intensas, todo parecía demasiado real para ser solo actuación. Y es ahí donde entra la fuerza del fanatismo y la ilusión colectiva. Pensemos en el impacto que esto tuvo en sus carreras. Sin duda, Erkenci Kuş catapultó a ambos a la fama internacional. Pero la percepción de una relación entre ellos añadió una capa extra de interés. Los fans de la serie se volvieron seguidores incondicionales de ellos dos, no solo como actores, sino como una posible pareja. Esto se tradujo en un aumento de seguidores en redes sociales, en mayor cobertura mediática, en la expectativa constante de verlos juntos. Para Can, que ya tenía una base de fans considerable, esto solo consolidó su estatus de ídolo. Para Demet, fue un impulso significativo para su reconocimiento global. Sin embargo, también hay que considerar el lado menos glamuroso de esta atención. Cuando la vida privada se convierte en el foco principal, la presión puede ser abrumadora. Los fans, que a menudo sienten una conexión profunda con los artistas, pueden llegar a sentirse decepcionados si la realidad no coincide con sus expectativas. Y a veces las relaciones, incluso las que parecen destinadas a ser, pueden no funcionar bajo el escrutinio constante. La historia de Can Yaman y Demet Özdemir nos enseña mucho sobre la dinámica entre las celebridades y sus seguidores. Nos muestra cómo la química en pantalla puede incendiar la imaginación del público, creando narrativas paralelas a la propia ficción. Nos revela la habilidad de los actores para crear esa ilusión, y a veces, para jugar con ella. Y sobre todo nos recuerda que por mucho que nos involucremos en las vidas de nuestros ídolos, siempre hay un velo de misterio, una parte de su realidad que pertenece solo a ellos. ¿Hubo realmente un romance profundo entre Can Yaman y Demet Özdemir? La respuesta, como suele suceder, es compleja. Es probable que existiera una atracción real, una amistad sólida, momentos de conexión genuina. Pero también es probable que la intensidad de la fama y las expectativas del público hayan añadido una presión que no siempre es fácil de manejar. Al final, lo que queda son los recuerdos de una serie que nos hizo soñar y de dos actores que juntos crearon magia en la pantalla. Es fascinante cómo podemos ver la vida de las celebridades a través de una lente amplificada por los medios y las redes sociales. Cada gesto, cada palabra, se convierte en noticia. Y en el caso de Can y Demet, la narrativa de un posible romance fue tan cautivadora que eclipsó, en muchos momentos, su trabajo individual como actores. Y eso, si lo pensamos bien, es tanto un testimonio de su química como de la forma en que consumimos contenido sobre celebridades. Cuando se separaron, o más bien, cuando la narrativa de su relación se disipó, hubo una ola de decepción entre muchos fans. Pero también una mayor oportunidad para que cada uno brillara por separado. Can Yaman ha continuado con proyectos ambiciosos, explorando diferentes géneros y buscando consolidar su carrera a nivel internacional. Demet Özdemir también ha seguido cosechando éxitos, demostrando su talento en diversas producciones y consolidándose como una de las actrices más importantes de Turquía. Lo que podemos aprender de toda esta historia es la importancia de separar la ficción de la realidad, aunque a veces sea difícil. Disfrutar de la química en pantalla, de los momentos de complicidad que nos regalan los actores, pero recordar que son profesionales que están creando un producto para entretenernos. La admiración por su talento es lo más importante, y esa admiración no debe depender de si están juntos en la vida real o no. Así que para recapitular, hemos viajado a través de la inolvidable química de Can Yaman y Demet Özdemir en Erkenci Kuş, hemos explorado los rumores y las especulaciones que rodearon su relación, y hemos reflexionado sobre el impacto de su conexión, real o percibida, en sus carreras y en la percepción del público. Hemos visto cómo la magia de la pantalla puede cautivarnos y cómo, a veces, la línea entre la ficción y la realidad se vuelve borrosa. Ha sido un placer desgranar este tema con todos ustedes. Espero que hayan disfrutado de esta conversación tanto como yo. Ahora me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre la química entre Can Yaman y Demet Özdemir?
¿Creen que hubo algo más allá de la pantalla? ¿Cómo ven ustedes la relación entre los fans y las celebridades? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo, no se olviden de darle un gran me gusta para que sepamos que les gustan este tipo de temas. Compartan este vídeo con sus amigos que también aman las telenovelas turcas o que son fans de Can y Demet. Y si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse a nuestro canal. Su apoyo es lo que nos motiva a seguir creando contenido para ustedes. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.